Somos Equipo Astrocitos y el día de hoy nos encontramos aquí con un nuevo capítulo de nuestro podcast sin manual, pero con café. Mi nombre es Valentina Chepi, soy psicóloga infanto-juvenil. Carla Cárcamo, educadora de párvulos. Naya Varos, educadora de párvulos. Y el día de hoy nuestro tema es separación de padres. Tema polémico porque sabemos que hay muchas familias que se han separado quizás en el último tiempo o que esto pasó hace mucho tiempo o quizás nunca alcanzaron a criar juntos. Sí. Que quizás se separaron antes del En la nacimiento, claro, en la gestación. No se O que se rían. enteraron quizás. O que se enteraron quizás, ¿cierto? En el proceso de separación que quizás ella estaba embarazada. Claro. También puede ser. Puede ser. Ya, así que este capítulo está dedicado a todas aquellas familias separadas. No, en realidad es que queremos hablar desde nuestras profesiones, ¿cierto? De cómo se puede observar, de qué señales estar atentos, sobre todo en los niños cuando son pequeños, en los adolescentes también es súper importante, porque desde el área de educación es algo que se suele ver mucho y también en área psicológica, que a psicoterapia llegan muchos pequeños por estas diferentes dificultades en la familia. Que va en blanco. Bueno, desde la mirada de educación nosotros podemos ver siempre un cambio en la conducta del niño. Cuando hay una separación o cuando hay un cambio de escenario, digamos, para el niño, esto se puede observar en el aula. Podemos ver siempre que puede ser un niño muy introvertido y de la nada se vuelve extrovertido. Llegan igual diciendo testimonios, que son testimonios o pueden ser muy cortos pero muy precisos. Y fuerte muchas Muchas veces muy fuerte. Ahí, bueno, al interior del jardín y de todo, ahí se abre un protocolo, ¿cierto? Para acompañar a la familia, para acompañar al niño, para evitar un poco el crecimiento de estas emociones, porque el hecho de que haya una separación en la familia, siempre va a haber la detonación de alguna emoción, ya sea muy negativa o puede que este niño lo viva solo, o sea, como que vive un duelo solo de lo que está pasando, no lo comenta y yo considero que eso a veces es mucho peor a que lo exprese, Sí. porque cuesta mucho más intervenirlo. Y porque además muchas veces los adultos están tan preocupados en el mismo proceso que ellos viven como adultos, en la separación, que por supuesto conlleva emociones también para la adultez. Los niños por mientras están observando eso y están escuchando ciertas discusiones en muchos momentos, están viviendo los cambios de espacio también personales, cambio de casa, cierto cambio de rutina, llegada de parejas nuevas, etcétera. Yo ahí tengo una consulta. ¿Cómo se decide con quién se queda el hijo? Hay una canción de Jessie Joy. ¿Cuál? No lo voy a decir. ¿La quieres cantar? No la diga, mejor nos van a funar. Ya, continuemos. ¿Con quién se queda? Normalmente se queda con la figura materna. Normalmente, Cuando son pero- dos madres. Oh, está interesante eso. Pero ¿sabes qué? Desde el ámbito profesional lo voy a mencionar. No existe una respuesta como específica con quién se tiene que quedar, porque si nos vamos al punto de que ambas figuras, padre y madre, son importantes y que están en torno a la crianza del pequeño, pequeña, adolescente, etcétera, ambos debiesen asumir diferentes roles. Y ahí también muchas veces es importante preguntarle a los niños también. No preguntarles qué quieren ellos hacer, sino preguntarles, bueno, ¿qué pasaría si con el papá o la mamá nos separáramos? ¿A ti te gustaría quizás pasar más días acá, más días allá? Pero, ¿y esta pregunta se le puede hacer en cualquier edad? No. Cuando son muy pequeñitos, por supuesto que ahí es importante que los padres y madres se coordinen. Y ahí Claro. la decisión entre ellos. Pues Es que si en ese momento el pequeño o pequeña todavía no cuenta con la edad suficiente, con la madurez suficiente y el conocimiento incluso en ámbito emocional para expresar cuál es realmente su necesidad. sí, eso mismo iba a decir, porque al final, si uno le pregunta a un chiquitito de 4 años con quién se quiere ir, claramente él se va a ir, o ella, se va a ir con el papá que juegue más con él, Ah, sí, po. Y muchas veces pasa con el que le compre más helado. que a veces la mamá o el papá se sacan las pestañas, digamos, por responder a todas las necesidades, pero llega el papá o la mamá que los lleva al parque el fin de semana y el papá o mamá Lleva el que está en mejor. casa con las reglas cotidianas es la bruja o es el peor del mundo, pero el que sale a pasear es maravilloso.
Y ahí también empiezan las dificultades o discusiones entre la expareja, Claro. entre los padres, porque dicen, pucha, si yo hago todas las cosas del niño de mi hijo o mi hija toda la semana, contigo sale y no haces tareas, etcétera. Entonces, siempre va a haber una mirada del niño o niña de lo que le conviene en ese momento o donde se sienta más cómodo. Si ya el punto está que cuando son muy pequeñitos, estoy refiriéndome a los 5 años, 6 años de abajo, digamos más pequeño, es importante que los papás decidan. ¿Ya? Y eso significa tener visitas coordinadas, tener visitas donde pueda el niño participar en actividades con su papá y con su mamá, porque ambos tienen el derecho de ver a su hijo, pero por sobre todo el niño y niña tienen el derecho de ver a sus padres. ¿Ya? Aunque nosotros como exparejas estemos discutiendo, tengamos dificultades, tengamos diferencias, es importante entender que el derecho es del niño o Sí. niña. Ya por sobre las cosas que nosotros pensemos, y eso significa evitar comentarios negativos hacia mi hijo o hija, de su mamá o de su papá, porque a veces ese comentario es de la mirada adulta. Y eso Y del afecta, resentimiento muchas veces. por supuesto, del resentimiento, ¿cierto? De las situaciones que hayan ocurrido, y eso por supuesto que afecta al niño o niña. Y nunca olvidar que el niño o niña no tiene más padres ni madres, somos nosotros y ya. Sí. Por lo tanto, esa imagen o esa sensación o pensamiento de mi mamá o mi papá la voy a tener toda la vida, por lo tanto eso es importante entender. Claro. Estas conductas igual, o sea, la separación en sí va a afectar mucho en la conducta del niño, ya sea un pequeño, un adolescente e incluso un adulto. Eh, Cuando ellos se ven enfrentados a esto es un cambio. Es un cambio totalmente porque uno se acostumbra, ¿cierto?, a su rutina, se acostumbra a ver a los padres juntos. Entonces, cuando hay un quiebre, primero lo que se acerca a uno es como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? Claramente no se lo dicen con esas palabras, pero es esa incertidumbre de saber qué está pasando. Muchas veces los padres no nos explican porque probablemente tampoco entendamos y ellos separan que es un problema de ellos y no del niño. Y ahí entra lo que tú dices, ¿cierto? De que nosotros tenemos que recordar que más allá igual de ser pareja, somos padres. Entonces, hay que involucrar al niño, o sea, darle a entender el qué está sucediendo em, de una forma muy acertada igual. O sea, no vamos a hablar desde lo emocional, porque cuando ocurren estas rupturas, todo está muy a flor de piel, como se le llama, ¿cierto? Pero los niños consumen mucho esto y desde ahí sí que pueden hacer un trauma, sí que puede marcar un cambio de conducta en su vida, o sea, En todo ámbito de hasta la vida. que sea muy viejito. Sí, a eso yo le quiero agregar que los papás no tienen que, o no deben, no sé cómo decirlo la verdad, minimizar los sentimientos de los niños o las emociones. Porque, claro, uno dice, tiene 4 años, que va a entender que me estoy separando, va a gastar que va a vivir, tener 2 casas, por ejemplo, o 2 cumpleaños, Más Navidad y divertido. demás. Claro, genial para ellos, pero realmente no es así. Los niños entienden cuando la mamá con el papá ya no se quieren, entienden cuando la mamá con el papá pelean mucho, y eso van y lo repercuten, como lo dijimos anteriormente, como lo mencionaste tú, en la sala de clase. Después llega este niño desbordado, puede que no sea incluso en el mismo momento, puede que sea un par de meses después o semanas después, o antes incluso del quiebre definitivo, que es cuando los papás están peleando mucho, tienen muchas diferencias, no se ponen de acuerdo por la crianza. Entonces al final termina pasando esto de que el niño no se quiere ir, un ejemplo, con la mamá, porque la mamá es muy estricta, le pone muchas reglas, y se quiere ir con el papá porque con el papá juega, se va al parque, el papá le compra helado, le compra papitas, no tengo idea. Sí, bueno, y en aspectos emocional y psicológico, es importante recalcar que muchas veces los niños, cuando son pequeños, son súper egocéntricos, en el sentido de que piensan que todas las cosas que pasan son por ellos. Sí, Entonces, si mis padres se están separando y yo tengo 4 años o 5 años, es muy probable que yo piense que se están separando por mí. por mi culpa. Y como los adultos no hablan conmigo como niño o niña, no me explican lo que está pasando, yo probablemente voy a escuchar discusiones como, es que tú tenías que llevarle esto a Agustín al jardín y no lo hiciste y no sé qué y ta, 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 ta. Y el niño dice, es por mi culpa. Entonces al final eso va afectando también en la autoestima, ¿cierto? Y en cómo el niño se siente con sus padres y sus figuras, digamos, de protección. Entonces es sumamente importante que si estoy pasando por un momento complejo, yo pueda también tener la delicadeza en que si voy a plantear un tema conflictivo con mi pareja en ese entonces, que quizás esto ya se está yendo a la ruina,
es evitar el conflicto presencial con los niños. Y hay muchas familias que me dicen, pero si nosotros no discutimos frente a nuestro hijo o nuestra hija. Y le digo, ya, ¿y en qué parte de la casa suelen ser las discusiones? No, en la habitación. En el living. Habitación que se escucha todas las paredes, que tiene un pésimo aislamiento de material. Los Vayan al niños baño. escuchan igual. Vayan al baño. ¿Qué pasa? Que los papás piensan que los niños no escuchan, que no están enterados, que no sienten, que Pero realmente no es así. y muchas veces los niños no lo dicen. Y no dicen todo lo que saben, pero llegan al colegio, llegan al jardín, llegan a psicoterapia y cuentan concretamente todo lo que escucharon. Sí. Y a veces tienen conclusiones muy complejas que los adultos mismos no llegan A esa conclusión. a esa conclusión en el momento. Claro, a eso le quería agregar que tenemos que ser muy cautelosos con el que pasa post quiebre. Porque está bien, una parte es antes de la separación donde los adultos discuten, deciden separarse. Está este proceso como intermedio, digámoslo, donde se decide con quién se va el niño, qué es lo mejor para él, para ella, dónde se va la mamá o dónde se va el papá, quién se queda en la casa original, o si ambos se van de esa casa original. Y viene esta parte de, cuando hablando del jardín, ¿con quién se va este fin de semana? Porque ojo, que se nota muchísimo cuando el fin de semana está con la mamá o está con el papá. La mamá tiene una forma específica en hacer las cosas y el papá claramente también. No digo que una esté mejor que la otra, pero consejo como educadora, tienen que ponerse de acuerdo. Si los dos le van, bueno, hay una lista mínima, o sea, con las cosas mínimas que uno tiene que llevar al jardín. Si son muy pequeños, por ejemplo, 5 pañales, 2 mudas completas, 3 colaciones, depende de la jornada, claramente estoy inventando. Pero uno como papá sabe también qué es lo que el hijo tolera o no tolera en cuanto a la alimentación, porque me ha tocado casos de separación de los papás donde el niño no toma yogur y el papá va o la mamá le llevó un yogur de chirimoya. Jamás se lo va a tomar. Entonces el niño pasa la jornada sin comer. Y es en esos casos donde nosotros nos damos cuenta de que no están teniendo una buena dinámica en Una cuanto a comunicación. comunicación Ujú. efectiva entre los padres por el bien del niño. O sea, al final, nosotras como educadoras, como profesionales, tú como psicóloga, no buscamos que los papás vuelvan. Mm. O sea, muchas veces ya tienen una pareja por acá, por allá, pero sí lo que buscamos es que ambos tengan comunicación efectiva para que este proceso de escolarización del niño no sufra tantos quiebres. Sabes que Sí. igual, escuchándote me recuerda que ni siquiera se comunican con su hijo. Claro. Es tanto como quizás lo cegado que uno está por las emociones de esta separación, de que no quiero saber nada de uno ni del otro, que se olvidan que también les puede comunicar lo que les gusta o no les gusta el propio niño. O sea, más allá de hacer la típica conversación, ¿cómo te fue en el jardín? ¿O cómo te fue en el colegio? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Preguntarle, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué, ¿Te gustó la colación de un día? ¿Quieres que te mande otra cosa? ¿Sabes qué? Vamos al súper y elígelo tú. Obviamente, enfocándonos en igual su salud, ¿cierto? Que no le vayan a comprar pura golosina por el hecho de que quieran que esté bien con ellos. Claro. No, pero que sí a lo mejor, no sé, a lo mejor no le gustó el yogur de chirimoya, pero le puede gustar un chiquitín, digamos. Entonces, en vez de mandarle el yogur, le envían un chiquitín y cambia un poco el sistema igual. Hay más comunicación con el niño, por ende él igual se siente más importante, porque se desplaza mucho al bebé, al niño, al adolescente cuando existe esta separación. Entonces es importante que nosotros, más allá de no querer comunicarnos con la pareja a la cual soltamos, nos comuniquemos también con nuestro hijo. Sí, claramente. O a veces cuando se les sobreinvolucra también. Cuando se les sobreinvolucra en una temática, el niño o niña o adolescente termina sabiendo mucho contenido de adultos que finalmente también le provocan afectación o confusión. Por lo tanto, es súper importante poder comunicar lo que está pasando, sí, pero también con cautela y acorde a la edad del Claro. niño. Ya, eso es súper importante. Lo otro que, mientras que ustedes estaban hablando, estaba pensando en que hay un pequeño aquí presente en nuestro canal. Em, que cómo se llama, que cuando las familias se separan, muchas veces siempre hay una figura en la familia que compensa.
Como el hecho de que nos separamos, entonces por medio de la compensación, de que no lo veo tanto, de que quizás está sufriendo, le voy a comprar un montón de cosas. Le voy a comprar un montón de cosas y lo voy a llevar siempre al parque, no le voy a poner límites. Y hay otra figura que tiene este rol como mucho más Estricto. estricto, que pasa al otro extremo. Claro. Entonces también es súper importante poder como identificar cuál es la figura que yo estoy desarrollando con mi hijo o hija en este proceso y entendiendo que yo también lo estoy pasando mal y eso no está mal. El punto es ser consciente y poder tomar decisiones al respecto y también plantearlo. Si yo quizás después de esta separación no me siento muy bien, poder comunicárselo a la otra persona. Claro. Porque tenemos que seguir siendo padres y madres. Claro, y eso va a ser algo que le va a repercutir para siempre. Ahora, nosotros estábamos hablando sobre este proceso de separación cuando los niños son pequeños, 3, 4 años en el jardín, que es lo que nos involucra a nosotras. Pero, ¿qué pasa cuando esta separación llega a la adolescencia? En donde tenemos todas nuestras hormonas revolucionadas, nuestro cuerpo está cambiando y a toda esta adaptación que tenemos que tener con nosotros mismos, llega este quiebre. Complejo, porque cuando los chicos son adolescentes, también están viviendo un proceso de cambios internamente, como adolescentes en términos hormonales, emocionales, de construcción de su propia identidad. Eso. Por lo tanto, cuando los papás se están separando, también viene un cuestionamiento interno y muchas veces también se aprovechan del momento, hay que decirlo, de decir como, me voy con mi papá más relajado, Claro. y mi mamá siempre me ha puesto tantas normas y es como casi la loca de la relación, o al revés, y que finalmente también ellos, desde su voz y voto, que por supuesto por derecho está súper bien, pero a veces también esto trae conflictos internos. Ya he recibido, al menos en psicoterapia, muchos pacientes adolescentes que mencionan que lo que más les duele en la separación de sus papás no es que se separen, sino todo lo que conlleva la separación. Los gritos, garabatos, que se tratan pésimo, que a veces no piensan en ellos, que a veces nadie les pregunta qué es lo que ellos opinan, lo que ellos quieren al respecto, nadie los considera si realmente quieren, de repente, no sé, salir el fin de semana a algún lugar. A veces los papás viajan y se los llevan, y ellos a veces quisieran quedarse con su papá en la ciudad o con la mamá en la ciudad. Oye, y ahora que dijiste eso, me nace la duda de qué pasa cuando los papás extienden este proceso. Muchos papás dicen, no me voy a separar de mi pareja porque es mejor que estemos juntos, que nos vean juntos, que vean Por la familia y los niños. claro, por la familia y los niños, Mm. pero muchas veces esto genera aún más daño a nuestros hijos porque están en este proceso donde ellos ven que hay conflicto, que hay esto otro, y pasa que cuando crecen, ¿cierto? Cuando ya van a enfrentar una relación más adulta y todo, y no sé, y se ven que son celosos, le echan la culpa a los papás. Claro. No, es que yo viví todo este proceso y los vi peleando y que mi papá se lava esto, que mi mamá se lava esto. Entonces, por ende, yo soy celoso, prácticamente casi que es genético. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Es una excelente pregunta, me la hacen mucho, 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 mucho. Yo siempre recomiendo no saltarse las etapas que naturalmente se dan. Si es que yo no estoy bien con mi pareja, y esto es algo que ya hemos conversado, es algo que ya hemos considerado, ya hemos tenido rupturas anteriores, ¿podemos intentarlo? Obvio que sí. Ya siempre está el proceso de intentarlo, siempre. Porque también tenemos que enseñar a nuestros hijos que las cosas no son desechables, las relaciones no son desechables, ya no llega alguien que quizás no nos agrada o tenemos discusión y esto se va. No es como que lo elimino de mi vida y sigo adelante, no es tan así. Claro. A veces se plantea así, pero no es así en la realidad. Pero sí también llega un punto donde la relación no va cuando estamos teniendo ya demasiados conflictos, incluso el hecho de quién baja la tapa del baño ya es un gran conflicto en la familia, y esto provoca complejidades, es cuando ya tenemos que sentarnos a conversar realmente por el bien mayor. Muchas familias se mantienen por esta visión del ser, ¿cierto? Del criar, de que nuestros hijos van a vernos juntos, porque si no en la adultez le puede afectar y quizás no va a poder establecer vínculos seguros ni estables, y mentira. Yo creo A veces eso afecta mucho más. eso. Yo creo que muchas veces al estar como juntos como papás, por el niño, por la niña, porque no nos puede ver que nos separemos y tenemos que ser una familia feliz y todo el tema, o por un estigma social también, que muchas veces, ¿qué van a decir? Que la vecina de allá, nosotros nos casamos muy chicos, qué sé yo, pero internamente el niño o la niña desea y ruega y le pide al cielo que sus papás se separen. Yo fui. Cuando Pasa. fui chica me pasó mucho que yo deseaba que mis papás se separaran. Pero, hey, entonces, por eso lo digo, yo lo viví como en primera persona como niña,
que yo veía que mis papás discutían, no se llevaban muy bien, pero había esto de mantener la relación hasta el final por un hecho social, porque la familia va a saber, porque qué va a decir la vecina, porque Sí. somos una familia constituida y decente, y yo en mi cabeza era como, basta, suficiente, no se Nadie llevan bien. nadie sabe lo que se vive dentro de 4 paredes. Exacto. Ese Entonces es es el tema. complejo. Sí. Sí. Es Eso doloroso. es súper doloroso. Claro, sí, ¿Quieres para contar uno tu experiencia? para uno como adulto, Sí. el tema de la separación en sí de tu pareja ya es complejo. Me imagino que tu hijo desee tu separación. Mm. ¿Qué tan difícil tiene que ser o qué tan poco armoniosa tiene que ser mi relación para que mi hijo eh, decida por mí prácticamente? Ujú. Sí, por eso cuando ocurren separaciones, claro, se termina la relación, pero no se termina el vínculo paterno y materno. Exacto, Ya, al eso es menos que yo importante. lo decida así como adulto. Y eso también es una gran decisión porque muchas veces pensamos que estamos manteniéndonos con nuestro hijo, pero en estricto rigor no estamos vinculándonos con nuestro hijo. Ir a buscarlo al colegio no tiene que ver con paternidad y maternidad. De repente, cubrir sus necesidades básicas, no necesariamente estamos hablando de maternidad y paternidad, o sea, eso lo puede hacer cualquier Cualquier persona. Claro. Ya, pero tiene que ver con cuál es el grado que yo le estoy dedicando a mi hijo de atención, de vinculación, de Momentos de afecto, de calidad. atención, momentos Sí. sociales. Nosotros trabajamos mucho eso en el colegio. Cuando hablamos que hacemos trabajo con familia, específicamente buscamos eso, que se vivan momentos de calidad. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que los papás alegan, ay, pero de nuevo vamos a hacer un taller, ah, pero de nuevo que mandaron a hacer esto, ah, pero que tanto pide la tía. Ya quiero hacer el mío hasta llegar recién. Claro, el tema no Sí. es que nosotros queramos aburrirlos o decirles así como ya trabajen. O sea, sabemos que trabajan fuera de lo cotidiano, ¿cierto? Lo que buscamos es que si uno envía a hacer un proyecto con el bebé, ¿cierto? Es que se involucre en esto. O sea, no que diga, ay, ya tengo que armar esto y lo armo la noche anterior en la que tiene que Para cumplir. presentarlo. Claro. Si lo estamos invitando a un taller o a una experiencia es para que se genere un momento de calidad, que su hijo note su presencia, que vea que está involucrado con él, que siente cariño hacia él, ¿cierto? Y que por ende, por eso está ahí. O sea, incluso se sabe que trabajan, ¿cierto? Se saben que tienen otras responsabilidades, pero hay que priorizar, ¿cierto? Tenemos un hijo, tenemos una responsabilidad, sobre todo si estamos en este proceso de separación, yo tengo que darle a conocer a mi hijo que quiero estar con él o con ella, ¿cierto? Entonces, si por X razón la tía tiene un proyecto de canto en el colegio y es justo a las 10 de la mañana cuando yo voy a trabajar, pido permiso o veo la oportunidad de poder salir un ratito, no te va a llevar más de 2 horas en ir a verlo. Y me refiero a 2 horas porque tienes que subir al auto, bajarte, 15 minutos estás mirando. Ujú. Entonces, el hecho de que el niño te vea que estás presente ahí, que te tomaste el tiempo de decir: "Oye, ¿sabes que tuve que dejar esto para ir a verte a ti?", dice mucho, o sea, Sí. el hijo lo recepciona muy bien. Sí, pero bueno, hay que entender por una parte, como para cerrar lo que, no cerrar, sino que complementar lo que estaba diciendo, Cerrar tu punto de para vista, cerrar porque tu no punto me de vista, interesa. para complementarlo, es que los Dime. papás entiendan, papás y mamás, Sí. entiendan que hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Urgentes, claro. Ya, en eso hay que hacer la diferencia, en fin. Y lo otro, se me olvidó lo que dijiste. Ah, ¿No me que escuchas? ¿Es como te ignora? no, que claro, el hijo tiene que saber que el papá o la mamá está haciendo este esfuerzo para ir a verlo, porque pidió permiso en el trabajo, porque quizás le van a descontar esa hora, Mm, no lo sé, cosas que pueden pasar en el trabajo, pero no es que el niño se tenga que sentir responsable claro. de que al papá le vayan a descontar una hora porque a él se le ocurrió que fuera al colegio, a él se le ocurrió que fuera al jardín, etcétera. Sí, hay que criar em, adultos o adolescentes, niños, conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que cuesta la vida, etcétera, pero no hacerlos culpables o responsables de lo que nos pasa a nosotros como adultos, porque no es la misma carga que tenemos obviamente de adulto que de niño o de adolescente, que tampoco tenemos que traspasarlo si no es necesario. Voy a decir algo Mm. polémico, pero es preferible que no lo hagas si no lo quieres hacer. Claramente. Porque si después vas a andar culpando al niño o a la niña o al adolescente, es preferible que no lo hagas.
Sí, y tampoco que si no lo quiere hacer, claro que no lo haga, pero que no le esté poniendo excusas al niño o a Claro. la niña, porque al final es fuerte lo que voy a decir. Ah, No, pero es que al una final vez. el niño va a crecer y te va a juzgar, Exacto. para bien o para mal. Ya el niño va a tener 15 años, va a tener 18, 20, va a ser papá, mamá y va a decir, yo tengo un testimonio, no me acuerdo de quién exactamente era, pero decía como yo tuve mi hijo y no entiendo cómo mi papá me abandonó. Si yo doy mi vida por mi hijo. Mm. Entonces no le entra en la cabeza si él sintiendo un amor tan grande y tan puro, al papá no le importó nada. Mm. Y eso creo que es como Uy, qué que fue fuerte. Voy a parar los pelitos. Mire, Es real, esto sí. es re- De hecho, las escucho y se me vienen tantas ideas en la cabeza porque este tema da para mucho. Sí, da para mucho. De hecho, estaba pensando justamente las familias que en momentos de separación inician mediaciones de por medio, Sí. ya que van a mediaciones familiares por una mejor comunicación, para llegar a acuerdos, para ver, ¿cierto?, cómo van a ordenar las medidas de repente de visita, pensión de alimentos, etcétera. Que me parece una excelente idea, siempre Sí. hacerlo, siempre lo recomiendo, aunque hayan buena relación. Las mediaciones familiares no son solo cuando nos estamos llevando mal, sino que también para poder regir, darle orden a las diferentes decisiones que como padres tenemos que tomar. Pero muchas veces hablan de esto con los niños, ¿ya? O mencionan este tipo de cosas, por ejemplo, pero dile a tu mamá, pues, si es que yo le estoy pasando la pensión. O de repente, pero dile a tu papá, si es que total él se va a comprar un montón de cosas cuando está contigo. Y hacen ese tipo de comentarios que son súper pasivo-agresivos y que finalmente a los niños igual los entrampan. ¿Sí? Ya porque los niños, aunque sean adolescentes, aunque estén a punto de la adultez, no tienen por qué saber las cosas o problemáticas que tienen sus papás. Y a veces, insisto, los sobreinvolucramos en temas que no les corresponden y eso también les afecta. Entonces se desarrolla una culpabilización en el proceso, donde después los niños no le piden nada a los papás y no expresan necesidades por el hecho de que el papá o mamá puede estar sufriendo, o porque el papá y mamá no tiene plata, o porque el papá y mamá está triste porque se separó de la mamá o del papá. Entonces, finalmente le damos esa responsabilidad a los pequeños sin nosotros mismos hacernos cargo de sus propias necesidades infantiles. Entonces, es sumamente importante que como familia tengamos claro esto ya, porque insisto, cuando se separa la pareja, no se separan los padres, no debiese ser No, así, se separa la pareja, se termina la relación, pero el niño sigue teniendo el mismo papá y misma mamá para toda la vida. Ahora, ¿qué hacer? Quiero no escuchar tu sé. respuesta y la voy a juzgar. No. No sé, no sé. ¿Qué hacer cuando hay un papá o una mamá súper incompetente? Donde ya se separó la relación, perfecto, se terminó la relación, pero el papá y mamá sigue presente, pero no responde ante las necesidades del niño o niña, no llega con los materiales, no acompaña, no se vincula, pero sigue estando presente porque hay una mediación de por medio. Entonces cumple con las visitas. sinceramente, Ujú. pero antes de que termines, es mejor no estar. Ya, pero está, lo he hecho. Ay, pero está, porque hay muchas familias que pasa eso. O sea, siguen estando, ya. Y tú como mamá o papá dices como, Ah, ¿qué haces desde el otro lado? sí, po, ¿cómo Me qué rin- recomendación le podemos dar a las familias en torno a eso? Porque Me doy en adopción. casi, Paciencia, pero mucha paciencia, tratar de comunicarte con, bueno, hemos hablado como en otros capítulos y en este también, que la comunicación efectiva al final es la clave como para todo tipo de relación en general. Ujú. Entonces yo creo que comunicarte con el otro, con el otro papá, con el otro adulto, y decirle, pucha, mi hijo necesita esto, tu hijo necesita esto, más allá de lo económico, pero yo creo que un tema afectivo es lo que más importa al final, porque puede ser que el otro papá, la mamá, no le vaya bien económicamente o está pasando por una mala racha, etcétera, y eso nadie lo puede discutir, Pero- ¿ya? Pero lo que no puedo discutir, lo último, lo que no puedo discutir es que estén ausentes afectivamente. Ujú. ¿Sabes qué? Discrepo un poquito, o sea, no su totalidad. Sí, ya. polémico. No, lo que pasa es que muchas veces en estos casos los papás no se dan cuenta y cuando o sea, cuando están como conscientes de que son incompetentes como padres, no lo quieren aceptar. ¿Ya? Cuando hay un tercero, normalmente siempre los terceros son los abuelos o los tíos o las personas que están más involucradas dentro de las familias y les dice, ¿sabes que no estás cumpliendo con tu rol de papá o de mamá?
Entonces trata de mejorar esto, y empiezan a negarse en todo y en vez de mejorar, retroceden aún más. Entonces vuelve a dejar desvalidado al pequeño o al adolescente, tratando de asumir un rol que no puede. Entonces, como viendo la pregunta, por ejemplo, en el área educativa es bastante difícil poder abordarlo nosotros como profesores o como educadores o áreas del docente, porque no tenemos como la falencia, digamos, para poder conversar esto con ellos. Ya porque lo van a recepcionar muy mal, de la forma en la que nosotros quisiéramos decirlo, lo van a recepcionar mal porque el pensamiento es, ¿y quién eres tú? Claro. ¿Estás de almohada? No, pero Sí, es verdad. entonces es difícil comunicarle a un padre o a una madre que está cumpliendo mal su papel de padre o madre. Claro, y Es muy difícil abordarlo, sobre todo si eres una persona totalmente externa a la familia. claro, y como decía recién, bueno, el niño no va a ser niño para siempre, va a crecer y para bien o para mal te va a jugar tu trabajo, Él va va a a ser el generar que le va a dar la respuesta. sí, po, va a juzgar el tiempo que pasaste con él o las cosas materiales me refiero, al que le diste, que no le diste, que él va a poner en una balanza si trataste de compensar su ausencia con muchos juguetes o muchas cosas materiales, o simplemente si, que es mucho, digo simplemente, pero es mucho más difícil, estuvo con el niño o la niña emocionalmente. Sí. Esto justamente eso iba a apuntar, porque en términos psicológicos, yo lo que le recomiendo a las familias es soltar. Hay veces que queremos controlar lo que hace el papá o mamá o queremos que sea exactamente como yo soy. Y eso no pasa. No pasa. Y no No, siempre pasa. Entonces, si yo eternamente voy a tener una lucha con el papá de mi hija, o el papá de mi hijo, o la mamá, etcétera, porque no cumple su rol como corresponde, claro, puedo abrir un montón de medidas, puedo hacer denuncias, etcétera, etcétera, pero finalmente el que está ahí al medio es el hijo o hija. Y hay luchas que hay que de verdad soltar, porque al final el tiempo es quien da la respuesta y los niños claro, también se logran dar cuenta. Entonces, en realidad, lo más importante es preocuparse de lo que uno está haciendo, responder lo que más pueda ante las necesidades de sus hijos o hijas y el resto lo va a decidir el tiempo. Lo más importante es evitar como este conflicto, el decir palabras malas del otro, el descalificar también a la figura materna o paterna, independiente de cómo sea, porque el niño o niña no tiene más papá y mamá, somos solo nosotros y ya. Y no culparlos Y no también, culpar, porque caemos mucho en ese tema de culpar al hijo. No, es que por culpa de Pedrito estamos en esto. Y Sí. claramente Pedrito, que es tu hijo, se siente fatal al escuchar eso, porque tenemos que pensar igual que si hablamos de adolescencia, ellos están recién conociéndose a sí mismos, viendo su identidad, ¿cierto? Y si hablamos de niñez, ellos están en una etapa de egocentrismo cuático, o sea, eh, claramente los chiquititos de 5 a 6 años, digamos, ellos creen que el mundo es de ellos Ujú. y que y que probablemente gira alrededor y que de ellos. gira alrededor de ellos y probablemente el mundo lo creó el papá y la mamá. Sí. Entonces, si este mundo se les destruye y además se le dice que es por un acto que él hizo, o porque no sé, porque Pedrito miró mucha tele, Claro, em, y en el área de adolescentes es aún más delicado porque ellos sí te entienden en su totalidad del contexto. Entonces, claramente no tienen las herramientas que tenemos nosotros como adultos, ¿cierto? Porque una, ya estamos concretos en nuestra identidad, ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta. eh, en cambio, ellos están recién explorando ese mundo. Entonces, si vienen y te atacan, y sobre todo te atacan tus padres en medio de su conflicto, es un... se les desarma la torre de Legos. O es como la claro. típica, oh, ¿qué te parecía tu papá? Ay, sí. Bueno, y para ir cerrando, Sí. creo que es importante que los adultos recordemos, o específicamente los papás que están pasando por esta separación, recordemos que nosotros también fuimos niños, también fuimos adolescentes. Entonces, reflexionemos un poco de cómo nos hubiéramos sentido nosotros en esta situación, o si mi mamá hubiera actuado como estoy actuando yo, eh, ¿qué hubiera pasado conmigo? Con mi mente, con mi cuerpo, ¿qué hubiera sentido yo siendo yo este niño que está pasando por eso? Ujú. Bueno, para finalizar, entonces los invitamos a que vayan a conocer nuestras redes. Pueden encontrarnos como astrocito.cl. Patrocito es punto Chile. Punto Chile, perdón, En Instagram. en Instagram. Cada una igual tiene sus redes sociales en donde nos pueden encontrar y también aparecemos en Instagram.
en el Instagram del podcast, Sí, Sin manual, pero con café. pero con café. claro. También queremos agradecer a la Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile, que nos permiten llegar desde Arica a Gualmapu, Excelente. Y bueno, y agradecimientos también a Gorila LED, que que hace seguimos trabajando posible. y hace posible este podcast. No se Claro. olviden que a nuestras plataformas digitales, Instagram, nos pueden mandar sus experiencias, cierto, dudas, preguntas, testimonios para que nosotros podamos sacar estas temáticas y ponerlas sobre la mesa en los diferentes capítulos que vamos a seguir grabando. Ya, así que bueno, agradecidas también de sus me gusta, de sus cariños, de sus consejos, de las interacciones que tienen en las redes sociales. No se olviden de seguirnos en YouTube, poner el botón de suscripción y también prontamente quizás en Spotify. Recordarles igual que nos pueden encontrar ubicados en la ciudad de Arica. 18 de septiembre. 17:42. Así que nos vemos. Chao. Bye.